aficionados al mundo del toro, presidente de la Federación Taurina de Castellón, gracias a todos por su presencia. Y más en una tarde de perros que hace hoy. No es de toros, es de perros. Es de perros, no de toros, es de perros. Para nosotros es un orgullo tener en el Club Taurino de Alcora a Javier Hurtado, uno de los mejores periodistas del panorama nacional, en el que va a ser hoy un homenaje al programa Tendido Cero. De aquí pido un fuerte aplauso a Javier. Gracias. Pues a lo largo y ancho de la trayectoria de este club, por aquí han pasado infinidad de toreros, infinidad de ganaderos. Pero estábamos en el quehacer, ¿no?, de hacer un homenaje a Tendido Cero. ¿Y por qué Tendido Cero? Pues porque lamentablemente los aficionados, siendo, conforme lo comentábamos antes, siendo los toros el segundo espectáculo de masas, pues nos relegamos a eso, a la hora semanal de los sábados a las 2 de la tarde. Creemos que nos merecemos algo más, dado los ingresos que da el mundo del toro. Entonces, la labor que hacéis, para vosotros, pues, como comunicadores o como periodistas, pues hacéis vuestro trabajo y ya está, y lo hacéis con mucha ilusión y mucho cariño. Pero para nosotros los aficionados nos relegamos, estamos deseando que llegue el sábado para llegar, para mamar todas las experiencias, todas las corridas que veis, y estamos deseosos de que llegue el sábado. Entonces, por desgracia, pues nos tenemos que relegar a esta hora. Antiguamente, en los telediarios, en las ferias de San Isidro, en la feria de abril, pues en los telediarios había una cuña de 5 minutos, que tampoco hace falta más. Una cuña de 5 minutos, lo que ha pasado en la corrida, no lo de ahora, no las jornadas, porque lo único que salen son jornadas. Y lo que pedimos, pues es esto, son pues 5 minutos de una cuña, una gran faena, ha pasado esto. ¿Para qué? Para seguir divulgando la fiesta de los toros y seguir ampliando, creciendo más la familia de la tauromaquia. Pero, desgraciadamente, nos tenemos que consolar con vosotros. Y por eso creemos que es merecido el homenaje. Y además, cabe recordar que junto con Informe Semanal son los 2 programas más antiguos que hay en emisión, en abierto. Eso es verdad. Tendido Cero lleva del año 1989, curioso, igual que el año de la fundación del club, defendiendo los mismos objetivos, el toro y los toreros. Y por eso pues decidimos hacer este sincero homenaje. Y supongo que durante todos estos años, Javier, pues habrás tenido también muchos problemas, ¿no? También para seguir manteniendo audiencia. Sí. Bueno, si me permites, buenas tardes a todos, agradecido de antemano por este homenaje que nos das. Al fin y al cabo, yo no soy más que uno de los miembros o un componente en este momento de uno de los equipos que han hecho Tendido Cero a lo largo de la historia del programa, ¿no? Y bueno, pues quizá pues, este homenaje tendrían que haberlo recogido los que lo echaron a andar al ver que se ha mantenido en el tiempo durante tantos años, ¿no? Pero es verdad que no es fácil mantener un programa de televisión y hoy día de toros menos. ¿Por qué? Bueno, pues porque los toros ya saben ustedes cómo están, es el patito feo, no solamente en la sociedad como asunto informativo, porque es que uno a los telediarios y dan resultados de partidos de petanca en la playa de Palamos y no dan una información de toros a lo mejor en una feria relevante. O sea, tú como periodista no puedes decir que no quieres ver sangre y no vas a dar una noticia de guerra o de un accidente. Tienes que informar a la gente. Y si la noticia es cruenta, la tienes que poner. La fiesta de los toros sale sangre. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero no te quedes solo con la sangre, que hay otras cosas. Es decir, que tenemos enemigos o antitaurinos no solamente fuera, sino dentro. Y los más peligrosos, o por así decirlo, los que más daño nos hacen, son los que ostentan el poder. Porque si el que ostenta el poder en el momento determinado se posiciona en contra de la fiesta, apaga y vámonos. El que da la orden, da la orden. Yo me acuerdo, y lo digo como ejemplo, no porque fuere o sea socialista o de otro partido, es igual. Los toros no tienen color ni tienen bandera. Los toros es una fiesta del pueblo
y no a un político se le tiene que decir, como eres de tal signo, eres antitaurino. No. Hay políticos, os lo venía diciendo en el coche, que son aficionados a los toros, pertenezcan a Compromís, a Podemos, al PSOE, al PP y al Sursum Cordan. Son aficionados. O sea, pero lo que pasa, claro, que luego cuando llegan votaciones en grupo, intereses políticos, asuntos que trabajar, el tema de los toros es una idea muy recurrente o es una moneda de cambio que se utiliza habitualmente, pues eso no me parece bien y no debería ser así. Y desde aquel año 2006 me parece que hemos tenido ¿cuántas corridas de toros? Últimamente pues ha habido 2, 4, no, y 2 años anteriores 3 o 4 corridas de toros, desde el 2006, y con la particularidad de que este tipo de corridas de toros ya no se ofrecen como era antes. Es decir, la televisión pública destina partidas presupuestarias a todos los programas, porque por eso es pública. En la televisión pública tienen cabida las religiones y hay programas religiosos de las distintas creencias religiosas. La televisión pública, como digo, es eso. Entonces, se dedican o se destinan presupuestos para esa programación. ¿Que lo ve poca gente? Bueno, lo ven los que lo ven, pero hay que ocuparse de esa gente y darles el programa que quieren. Entonces, antes se destinaba un presupuesto para toros, ahora no hay presupuesto. Hay presupuesto para todo menos para esto. Si veis el boletín oficial del Estado, el gobierno también da subvenciones a ONGs, a no sé qué, a no sé cuál, a los toros ni un duro. A la cultura, a los toros nada. O sea, por eso digo, somos el patito feo. Entonces, no sé, este tipo de cosas es lo que ha ido quitando de la programación taurina, o sea, perdón, de la programación de televisión, los toros. Ya no hay corridas televisadas, porque antes, oye, me acuerdo que me sentaba con mi abuelo a ver los toros por la primera cadena, cuando éramos en blanco y negro. Y ahora, ¿cómo va a sentarse un niño, a no ser que tengas el Canal Plus? Pues por la televisión pública no se da nada, porque no hay presupuesto. Pasa lo mismo en los ayuntamientos que están haciendo. O sea, es que dicen, es que están subvencionados. Vamos a ver. En un ayuntamiento pequeño, en San Sebastián, por ejemplo, cuando no había toros, el ayuntamiento daba hasta 90 millones de pesetas para los fuegos artificiales. Y además, con un año con tan mala suerte, que hubo un accidente y hubo varios heridos en La Concha. Heridos de entre el público que estaba viendo el castillo de fuegos. Es decir, se destina dinero pues para lo que le gusta al pueblo en las fiestas. En San Sebastián, ¿qué prima? Los fuegos artificiales, los castillos, bueno, pues muy bien. Pero si hay un sitio donde gustan los toros, ¿por qué no van a destinar ustedes algo a los toros? Igual que destinan a otros aspectos. Yo no digo que lo vuelquen todo, pero hombre, una ayuda, ¿por qué no? Bueno, pues como ahora está mal visto, le están retirando las ayudas a los toros, no destinan ni una peseta del presupuesto y en cambio otras cosas sí. Y esto, como digo, son los políticos los que tienen que velar por los aficionados, que son ciudadanos como los demás, que siguen una tradición. Los toros son un espectáculo legal, hasta que se dijera lo contrario. Y bueno, pues apoyen los toros. Nosotros, te quejas a mí como si yo fuera parte. Yo soy un mandado. ¿Qué crees que no tenemos problemas? Tendido Cero, cuando nació, pues no pasaba esto. Tendido Cero lo puso en marcha un compañero, Jesús Joaquín Gordillo, y un malagueño. Y Joaquín lo puso en marcha, pero enseguida se fue porque empezaron a funcionar las televisiones autonómicas y demás, y a él le vino muy bien irse a Málaga, porque se hizo en Canal Sur un programa de toros que se lo ofrecieron, entonces pidió excedencia en Televisión Española y se marchó. Y a él le sustituyó Fernando Fernández Román. Fernando Fernández Román fue el que montó el equipo actual, de los que quedamos pues 4 personas. Pasó por encima de Federico Arnás, porque Federico estaba ya, antes de que entrara Román, estaba con Gordillo. Pero, bueno, tenía mejor feeling o más amistad con el director en aquel momento, que era Jordi García Candau, y entonces, pues Jordi apostó por Fernández Román, y a Federico, pues como lo que lo dejó un poco desplazado. Y entonces Federico, pues formó parte de aquel equipo, pero sin tener ningún cargo directivo, por así decirlo, ¿no?
Con Fernández Román hemos estado 15 años y a lo largo de ese tiempo, pues siempre dependiendo de quién fuera la dirección de Tendido Cero, o sea, la dirección de televisión. Si era aficionado, bueno, pues te permitía que te colocaran en la parrilla de programación en una hora más o menos agradable o buena para la gente. Si no era aficionado, te postergaban a la madrugada. Claro, a las 12 de la noche, ¿quién se va a poner a ver un día de diario, un lunes, que me parece que nos ponían a las 12 o 12 y media? Martes, era o un martes. No, sí hemos estado en todos los días de la semana y a todas las horas. Hemos salido hasta las 3 de la mañana, o sea, no te digo más. Entonces, claro, siempre has estado pendiente del dirigente de turno, de si es aficionado, si no es aficionado, si va a mirar por ti, te van a echar una mano, o si te van a arrumbar, te quitaban programas, te quitaban tiempo, de una hora hemos pasado a 25 minutos, que es una cosa ínfima, porque en 25 minutos se cuentan muy pocas cosas a un programa semanal, ¿no? Total, que hemos pasado de todo. Y ahora, pues bueno, en esta legislatura del PP, al menos nos han mantenido, nos han permitido seguir ahí en esa hora, que luego lo de los horarios también tiene sus inconvenientes, porque no puedes contentar a todo el mundo. Si vas como vamos hasta ahora, la gente que tiene todavía dinamismo y hace cosas y se sale a tomar el aperitivo y dice, claro, es que es una hora muy mala, un sábado a las 2 de la tarde me estoy tomando una cerveza en mi barrio, pues natural. Pero en cambio los jubilados dicen, joder, perlas, porque si nos los ponéis a las 9:30 de la noche ya nos acuestan. Entonces no lo vemos. O sea, claro, y tienes que pensar en todo el mundo, ¿no? A los jubilados les viene el horario de sabatino estupendo, porque ya han comido, están en sus asilos o en sus residencias y se plantan a ver Tendido Cero y estupendamente, y se enteran de todo. Ya, pero los jubilados no son los que van a mantener la fiesta. Ya. Pero es que la televisión no piensa en los mantenedores de la fiesta, piensa en el público general. Porque además cuando se hace un programa, y por eso nuestro programa también tiene mucha variedad de contenido, o sea, nosotros no nos quedamos, sí que es verdad que informamos un poco para aficionados. Quizá nos falta, que estamos pensándolo y dado cómo está la situación, pues abrir alguna ventana, alguna sección de corte pedagógico, de enseñar al que no sabe. Eso está haciendo, por ejemplo, nuestro compañero Enrique Romero en Canal Sur, que tiene un programa que se llama Toros para Todos, y al decir todos, claro, es también pensando en los menores. Y lógicamente lo tiene planteado para los niños, para que vayan haciendo afición y demás. Pero llegan los aficionados ya curtidos y veteranos y dicen, esto no es toro para todos, esto es toro para tontos. ¿Por qué? Pues porque, claro, pues porque cuenta cosas que ellos ya saben. Y bueno, pues que a nosotros empiecen a enseñarnos ahora cómo se forman las palabras para leer, pues dices, oye, esto no es para mí, no me interesa. Pero es que ese programa está enfocado a los niños. Nosotros, por eso digo, estamos pensando en abrir alguna ventana pedagógica que sea para la gente más pequeña o la gente no entendida. Entonces, claro, los que se lo saben, pues dirán, oye, esto a mí me sobra, sí, pero es que no eres tú solo. Pero es la cantera del fútbol. Claro. Si tú quitas la cantera... Y que en televisión hay que mirar a todos. Hay personas que no son aficionados a los toros y ven las secciones de campo, por ejemplo, porque el toro en el campo sí les gusta, las ganaderías, etc. O sea que hay que pensar en todo el público. Tienes que ser plural, no puedes pensar solo, exclusivamente en los aficionados y en hablar. Es más, hoy día yo diría que se ha quitado hasta del lenguaje taurino, no se emplea un léxico taurino propio. Hablamos para que la gente lo entienda, pero se están contando las corridas, las novilladas, cualquier festejo, pues con un lenguaje entendible para la mayoría de la audiencia. Y ya no es específico del toro. O sea, nos pasa como a los médicos. Cuando un médico te da un diagnóstico, te dice algo, pues te lo dice en su lenguaje y le tienes que decir eso de tradúzcamelo usted al cristiano, que no me entero, ¿no? Pues en televisión con los toros nos ha pasado un poco lo mismo. Cuando hubo una época en que hablábamos un poquito más para aficionados, pues había gente que se quejaba y decía, no, oye, yo a este señor no le entiendo lo que dice, porque utiliza unas palabras muy raras. No son raras, son palabras del léxico taurino. Entonces, por eso digo que la televisión tiene que ir a todo el mundo. Es muy difícil contentar a todo el mundo. De América se quejan, por ejemplo, que les pasan los programas de Tendido Cero, porque una cosa buena que tiene Tendido Cero es que desde la programación que elabora Televisión Española para el ámbito nacional se exporta también para el ámbito internacional. Y como se da por el canal internacional, pues se ve
por toda Europa, por América, en fin, por el mundo entero. En algunos países no es en abierto, tienen que tener la gente pues la televisión por satélite o por cable, ¿no? Pero que se ve. Y entonces, pues en América lo pasamos muy tarde porque hay países que, bueno, son argucias que utilizan y quieren preservar el horario infantil. Por la diferencia horaria, claro, cuando aquí son las 10 de la noche, pues allí todavía son las 3 de la tarde. Entonces dicen, no, pásenlo ustedes fuera del horario infantil. Si lo pasas fuera del horario infantil en el país de destino, por la diferencia horaria, como digo, si tú lo pasas en Venezuela o en Ecuador a las 10:30, a las 11 de la noche, que ya no es una hora infantil, pero acá es de madrugada. Entonces, allá y en Europa también es de madrugada. Entonces, yo he visto compañeros que me dicen, oye, estuve el otro día en Bulgaria, no me dormía, eran las 4 y pico, las 5 de la mañana, enciendo la televisión, busco el canal internacional de televisión española y digo, pues estaban poniendo tendido cero a las 5 de la mañana. Digo, pues, ¿qué búlgaro va a haber tendido cero a las 5 de la mañana? Pues ninguno. Y en América pasa un poco lo mismo. Lo pasan tan tarde que hay países que sale a las 12 de la noche y allí la gente a las 12 de la noche, los días laborables, pues se acuesta, está acostada. Porque madrugan mucho, van con el sol y a las 5 de la mañana, hora nuestra, ya están arriba. Con lo cual, es complejo, muy complejo, el tema de los toros. Y el tema de los toros se va a volver todavía más. Se va a volver más por todo lo que nos acontece, todo lo que está sucediendo. Cuando venía aquí me decía Eliseo, bueno, pues hablas de tendido cero, cuentas los años que habéis estado y demás. Pero la historia de tendido cero pues es bien sencillita. La sabéis todos y es que no hace falta contar nada. Pues lo que os he dicho yo, una serie de equipos. Nosotros llevamos desde el 89, Federico Arnás, Belén Plaza, Villasuso, Carlos Ruiz Villasuso, Paco Aguado estuvo con nosotros y luego lo dejó, y un servidor. Y ahí nos hemos mantenido, ahí seguimos. Unos ya, pues por años, llegará el momento en que tengas que irte. No tenemos relevo generacional, porque los periodistas actuales o son antitaurinos o no les interesa el mundo del toro, les interesa más el fútbol, porque en el fútbol viajan, se mueven, están para aquí, para allá, hay información a diario, es decir, es una información viva y permanente. Lo de los toros es en temporada y cuando hay toros y donde haya toros. Pero claro, con un programa de 1 hora y lo que dices tú, en los informativos apenas se da nada más que las cogidas, ¿para qué necesitas un despliegue de periodistas? Pues no. Entonces, nadie se aventura a meterse en la sección taurina por la sencilla razón. Primero, porque está cubierta y en segundo lugar, porque el futuro es tan incierto, claro, pues que los chavales jóvenes no ven estímulo, no hay entusiasmo por apuntarse. Con lo cual, podemos ser los últimos mohicanos también nosotros. Y ahora espérate, cuando se conforme gobierno, a ver qué pasa. Porque siempre digo, estamos pendientes de quién viene, quién aterriza, quién va a dirigir esto, qué van a determinar, qué hacen con nosotros. O sea, que nos pueden pasar ahora de madrugada, recortar el horario, vaya usted a saber. Estamos ya acostumbrados y preparados para cualquier cosa. Pendiente de un hilo. Totalmente. O sea, y esa es la historia, más que nada triste historia, de un programa que se llama Tendido Cero, que gracias a Dios todavía permanece. Pero tenéis un índice bueno de audiencia. Nosotros tenemos uno, pero bueno, es un índice, digamos, razonable. Eso te da la medida de la afición que hay. Primero, índice bueno en la cadena en la que estamos. Porque claro, las cadenas, hay en la medición de las audiencias, las cadenas importan. No es lo mismo emitir un programa por la segunda que por la primera. O no es lo mismo emitir un programa ahora que tienes las privadas también que están unidas, no es lo mismo emitirlo por Telecinco que emitirlo por la 4. O sea, hay cadenas que tienen más querencia, por así decir, del espectador. Y en nuestro caso, pues hay más querencia hacia la 1 que hacia la 2. La 2 es una programación eminentemente cultural y por eso nos tienen ahí puestos, no por otra razón, pero tienen menos audiencia. Y dentro de los índices de audiencia de la segunda cadena, pues somos un programa de los más vistos. Primero por el tiempo que dura, por la hora a la que va, el día de la semana, porque también cuenta mucho con quién compitas. Nosotros tenemos la desventaja normalmente de que los sábados a esa hora, en temporadas, pues tienen ustedes, si no son las motos, es la Fórmula 1. ¿Tenis os han dejado si fuera no hay, muchas veces? No, sí, el tenis te puede dejar hasta fuera de programación. Es decir,
todo lo que sea deporte tiene preferencia y la audiencia se inclina más hacia el deporte, con lo cual pues sales desfavorecido. Pero, bueno, la audiencia es razonable, tenemos una media de 200 y pico mil espectadores todas las semanas, que eso te dice que es una audiencia fiel, es decir, es gente que normalmente ve el programa, no es una audiencia voluble, no es de eso que pegas picos de sierra y subes y bajas, no, nosotros más o menos siempre tenemos la audiencia que tenemos. Este año se dio un paso importante que fue la retransmisión de la corrida de San Sebastián, la reinauguración de la plaza. ¿Quién decide toros en San Sebastián? Pues te cuento, mira, la situación actual es la siguiente. Como te decía antes, os decía a todos, no hay presupuesto para toros. O sea, no hay un presupuesto que tú vayas y establezcas una relación contractual con una empresa de toros y digas, me interesa dar esta corrida, yo le doy a usted tanto y usted me abre las puertas de la plaza para que yo meta las cámaras. Y usted, que es como se ha hecho toda la vida, usted se arregla con los toreros. Porque, claro, televisión no puede empezar a abrir contratos y relaciones contractuales con los toreros, el ganadero, el de las mulillas, no. Entonces, televisión tradicionalmente ha contratado con el empresario y le dice, mira, yo te doy, o puedo darte, considero que puedo darte 20 millones de pesetas entonces por una corrida de toros. Ah, pues muy bien. Entonces el empresario hablaba con los toreros, hablaba con el ganadero y con todo el que cobraba algo en concepto de derechos de imagen, y si llegaban a un acuerdo, la corrida salía hacia adelante, ¿eh? Pero televisión daba ese dinero. Ahora, como digo, no hay presupuesto, televisión no puede ofertar nada. Entonces son las gentes del toro, interesados en que en Televisión Española salga algo de la fiesta de toros, son los que se han ofrecido gratuitamente. Entonces son ellos los que te ofrecen la plaza y el cartel. ¿Por qué? Porque como televisión no da nada, son los toreros los que tienen que dar el visto bueno para que esa corrida se ofrezca sin cobrar ellos derechos de imagen. Lógicamente. Y el empresario lo mismo. El empresario, si no hay un duro no se puede cobrar. Claro, el empresario abre las puertas de la plaza, de su recinto, y admite que se coloque una cámara aquí y se condenen 2 entradas, por ejemplo, que podía venderlas en taquilla y otra cámara allá y tal. Y todo eso, pues bueno, pues es un dinero que pierden, que no ganan, pero a ellos les interesa que se publicite por Televisión Española ese espectáculo, ese festejo. Y entonces es un trato pues que es favorable para ambas partes, porque así lo consideramos, pero ya ves tú de qué manera. Lo hablábamos en la comida y igual los toros, igual que otro espectáculo, no es lo mismo verlo en directo que por televisión. No sé, yo como aficionados, pues yo pienso que tampoco sería bueno masacrarnos a corridas en la televisión, pero echar una temporada 5, 6, 8 festejos, pero 8 festejos con algo detrás, con toros que transmitan, con toreros que nos hagan llegar el arte que producen. Pero, ¿qué opinas tú o qué opinión tienes sobre el boom que hubo en las cadenas privadas que nos masacraron no eran corridas de toros, aquello eran charlotadas? Bueno, eso fue un mal enfoque. ¿Os hizo mucho daño? A nosotros no. No, y te voy a dar un dato, por ejemplo. Recuerdo una corrida de toros que dio Antena 3 desde Sevilla. Y toreaba, entre otros, Espartaco, no me acuerdo, no sé si eran Curro Romero, Espartaco y otro torero. O sea, un cartel fuerte en aquellos momentos, ¿no? Y bueno, pues nosotros contraprogramamos el mismo día y a la misma hora prácticamente, con un festejo cómico taurino del bombero torero en Zaragoza. Tuvo más audiencia el bombero torero que Espartaco y compañía. Tú fíjate cómo es esto. ¿Qué ocurrió? Aquello fue contraproducente también para las privadas, porque dijeron, caramba, si nos hemos... Porque claro, el cartel de Sevilla, Antena 3 pagó un dineral por ese cartel. Y ese cartel no se vio respaldado por la publicidad, no entró la publicidad necesaria, por la razón que fuera. Bueno, lo de la publicidad también hay que explicarlo. Entonces, a ellos no les salieron las cuentas. Dijeron, oye, esto es un espectáculo. Y encima la televisión pública programa El Bombero Torero y va más gente a verlo, pues entonces apaga y vámonos.
Y eso hizo que se retiraran de los toros. Y Telecinco, por otra razón, Telecinco porque empezó a meterse por todos los charcos. Lo mismo le daba una laguna que un Alcorque, donde hubiera toros. Y claro, no puedes dar un festejo en una plaza importante y marcharte al día siguiente a un pueblo. ¿Por qué? Pues porque aquello distorsiona mucho. Tú no puedes ver al Real Madrid jugando hoy, por ejemplo, con el Atlético en el Bernabéu y mañana verle en Alcora. Porque no, ¿a qué no? Igual le ganamos, ¿eh? Bueno, los de Alcora iríais. Los de Alcora iríais. Pero el partido del Real Madrid con el Alcora a uno de Madrid, pues dice, bueno, pues esto no me interesa. ¿Por qué? Pues porque en el tema del toro no sale el mismo toro en una plaza importante que en un pueblo. Primero los toreros. Los toreros te dicen, si la plaza es de tercera y el dinero que voy a cobrar es de tercera, porque el aforo es cortito, por un toro pues de quinta. El toro va a ser de quinta. Si quieres me juego yo el bigote ahí, pues no. Entonces, claro, pero el espectador, cuando ve lo que está toreando un torero en una plaza de tercera, dice, hombre, no me fastidies, aquello está muy desequilibrado, ¿no? Aquello no gusta. Y eso fue lo que pasó con Telecinco, que ya digo, daba lo mismo una de Pamplona como te daba luego una en Santurce, en sitios incluso donde no había tradición taurina, o sea, unas cosas raras, y no funcionó. Pero fundamentalmente no funcionaron las cosas por la publicidad. ¿Y por qué los toros no han tenido nunca salvo Televisión Española en sus buenos momentos, pero luego ya la publicidad empezó a decaer? Y empezó a decaer porque ya aparecieron los antitaurinos. Empezó a haber campañas de ataques permanentes contra la fiesta de los toros. Y los antitaurinos a nosotros también nos lo hicieron. Y va a daros un miti porque uno es de pueblo. Yo, de entrada, siempre me jacto y lo digo con la boca muy llena. Yo soy de pueblo. Y soy uno de pueblo que vive en una ciudad. Vivo en Madrid. Pero como vivo en Madrid, creo que la profecía que dijo en su día el escritor norteamericano Herman Melville, aquel que escribió esa obra tan clásica, el Moby Dick, pues pensó Melville que en un mundo nuevo tapizado de asfalto, y yo creo que eso se está cumpliendo, es decir, que las ciudades iban a ir ganando terreno a los pueblos y que el asfalto iba a ir extendiéndose, iba a ir comiendo terreno y que la gente se iba a trasladar del campo a la ciudad y que al final íbamos a terminar siendo todos urbanitas. Eso se está cumpliendo, creo yo. Bueno, como ya tiene uno una edad y ya duerme poco por las noches, pues hace unos días de madrugada me vino a mí a la mente el último episodio que se protagonizó el otro día, el sábado que estabais vosotros en Madrid, cuando estos tipos saltaron al ruedo en la mitad de la novillada a hacer allí su pantomima y demás. Me acordé de eso, y dándole vueltas luego, como dicen los mexicanos, a la cacahuata, a la cabeza, me trasladé 50 años atrás en el tiempo y recordé, pues, mi infancia. Eran tiempos de penuria, no era la posguerra propiamente, pero todavía coleaba la posguerra. Había cartillas de racionamiento, había economatos, etcétera, etcétera. Eran tiempos de escasez. La situación económica, desde luego, era peor que la que es ahora, y si no, los que tenéis mi edad o más, pues lo recordaréis. La España de entonces no era mucho mejor que la de ahora, incluida la crisis. Y entonces se recitaba una coplilla antigua en mi pueblo que decía, porque este año también es bisiesto, dice, si es año bisiesto, cabe la paja en un cesto, el trigo en un cencerro, y pan ni pa'l amo ni pa'l perro. Y era verdad. La gente en sus casas criaba animales para alimentarse en aquellos años. O sea, todo el mundo pues tenía un cerdo, que lo dejaba por allí por el corral, y el cerdo se iba alimentando de lo que pillaba o le echaban sobras de comidas y demás. Había conejos, había gallinas ponedoras, había pollos que se mataban el día de la fiesta, se comía un pollo, y había, como no, caballerías que se utilizaban para la labranza, para las labores del campo. Había mulas, bueyes, había burros, caballos, y todos estos animales vivían juntos en lo que era una casa solariega, normalmente. Participaban incluso de jornadas los perros. No había un perro solo, había varios, porque había perros que se utilizaban para que te reunieran los rebaños de ovejas o el ganado, había perros que se llevaban a cazar cuando era época de caza, y había perros guardianes de la casa. Pero los animales tenían su espacio
y las personas el suyo. Y las personas se ocupaban de alimentar a los animales porque eran útiles. No se tenía un animal por tenerlo. No había mascotas en los pueblos, como hay ahora. El animal tenía su papel. Y cuando un animal ya era viejo, pues no se le sacrificaba, pero se le dejaba tranquilo, moría, Santas Pascuas, y se le enterraba. Aquella convivencia, como digo, entre las personas y los animales, una convivencia que venía de siglos, ha ido desapareciendo. Y ahora, porque el campo se ha mecanizado, pues hay especies de cuadrúpedos, caso de los burros, por ejemplo, pues que están desapareciendo, claramente, o las mulas. Los burros, yo no sé si quedan burros ya, los burros taxis de Mijas, en Málaga. Y las mulas, yo hablo con los tiros de mulillas, con las cuadras, y digo, joder, ¿qué mula más buena tienes? Y dice, no me ha costado conseguirla, ha venido de Portugal. O sea, encuentran problemas. O sea, son cuadrúpedos y especies de animales que quizá todavía nosotros no lleguemos a verlas desaparecer, pero en 50 o 80 años más no queda nada de esto, desaparecido. Yo cuando me marché del pueblo a la ciudad, yo tenía perros en mi casa, y cuando me marché a la ciudad me hubiera gustado llevarme a mi perro, pero me tuve que despedir de él. ¿Por qué? Porque yo pensaba y decía, bueno, ¿de dónde voy a llevar yo a este perro, un perro grande, y lo voy a meter en un piso? O sea, a mí no me cuadraba aquello. Digo, no, o sea, y no me cuadraba no por mí, sino por el animal. Digo, ¿cómo le voy a sacar yo del campo y me lo voy a meter en 50 metros cuadrados? Imposible. Entonces me tuve que despedir de él. Pero en cambio ahora los que habitan en las ciudades, los que no han conocido las zonas rurales, el campo, los que podría decirse que son hijos del asfalto y que desconocen casi todo, la mayoría de ellos, todo lo referente a la flora y la fauna, pues son partidarios o se han hecho amigos de las mascotas. Y el que no tiene un perro tiene un gato o tiene dos, y lo llevan a su casa, y me parece muy bien. Muchas de estas personas se han convertido en abanderados de la causa animalista. Y son, y lo digo porque tengo vecinos que piensan así, pues gente que aboga por el derecho de los animales, se posicionan contra los festejos taurinos, porque claro, ellos dicen que si estoy reclamando los derechos de un animal, pues tengo que condenar o tengo que denunciar el maltrato animal. Y ellos ven en las corridas de toros o en los festejos populares maltrato animal. Hombre, esta gente no está teniendo una contestación como merecen, ¿no? Recuerdo que en Cataluña, cuando aparecieron los animalistas, porque en Cataluña la abolición de los toros ha estado amparada por un individuo argentino, animalista vegano, que fue el que asesoró mucho al gobierno de la Generalitat. Entonces, el asunto catalán y la llegada de la abolición de las corridas de toros en Cataluña, pues a partir de ese momento las señales de antitaurinismo se fueron esparciendo por todo el mundo. Aquello originó un efecto mimético en muchos sitios, sobre todo en los países que tienen raigambre taurina. La medida del Parlamento catalán, aboliendo los toros, pues lo que hizo fue espolear a estas huestes animalistas y antitaurinas que se crecieron, y con los apoyos institucionales que han ido teniendo, además de lo que le sufragan empresas multinacionales, que luego también diré que se dedican a la venta de nutrientes de alimentación para los animales y lógicamente tienen unos intereses grandes en el asunto, pues han declarado la guerra al mundo del toro, por lo que estoy diciendo, porque son lo contrario. Ustedes recordarán que en la plaza de Illumbe, de San Sebastián, ha estado cerrada a los espectáculos el tiempo que estuvo Bildu al frente del ayuntamiento. La plaza de toros Santa María de Bogotá, que también es una plaza muy importante y que tiene muchos años de vigor, pues lleva cerrada, inoperante, porque así lo decidió un político de nuevo cuño en aquel momento, un individuo de nombre Gustavo Petro, que fue guerrillero de las FARC. Pero como se reconvirtió en político demócrata, pues gobernó a su antojo. Y lo primero que hizo fue cerrar la plaza de toros. Ahora ya ha salido del poder, pero el nuevo alcalde, Enrique Peñalosa, prefiere dejar las cosas como están para no complicarse la vida ni hacerse enemigos, con lo cual allí sigue sin haber toros. Puedo también decirles que los empresarios venezolanos, es un país donde he ido bastantes veces, pues actualmente tienen serias dificultades
para conseguir permisos administrativos que avalen la organización de los festejos de toros. Entre los gobernantes chavistas de Venezuela los hay que consideran a la fiesta de los toros como una importación de los conquistadores españoles y su objetivo pues es acabar con todos los vestigios del pasado colonizador. O sea, no quieren, allí el único que pita es Bolívar y no quieren saber nada más de los conquistadores españoles ni de los curas que llevaron la religión, el idioma y otras cosas. Estamos pues asistiendo a una extraña deriva socioeconómico-política en Venezuela, fundamentalmente, y a ese país, miren cómo está Venezuela, las informaciones que nos vienen, ¿no? Lo que ha hecho el chavismo. Carestía, pobreza, las tiendas no tienen productos, no hay leche, no hay pan, en fin. Esto lo ha traído el chavismo expropiando, como decían ellos, a los ricos. Los ricos han ido a Miami, ahí te quedas y ahora tira para adelante. Y así está. Y les vendría muy bien a ellos una definición que dijo de política, o de los políticos, mejor dicho, un poeta satírico español del siglo XIX, Manuel del Palacio. Lo dijo refiriéndose a nuestro país en aquel momento. Y decía, política es un arte ramplón que se aprende mal y pronto, y en la española nación es constante ocupación de algún sabio y muchos tontos. Y esto nos lo está diciendo también la política actual. No todos los políticos son malos, yo no soy de los que generaliza, pero sí que es verdad que en política hay mucho tonto. Y están y no deberían estar, y la culpa de eso la tienen sus líderes, sus dirigentes, las personas que, conociendo el paño, en lugar de poner en los sitios como Dios manda a gente preparada y capaz, ponen a mucho mediocre. Bueno, aquí en Europa, en España, en Francia, la metodología que siguen estos detractores de la fiesta de toros no es la de Venezuela, no es el propio gobierno y los dirigentes que ponen trabas, sino que aquí lo que hacen es tratar de boicotear y reventar los festejos taurinos. Caso, por ejemplo, del sábado en Vistalegre, pero aquí tenéis también ejemplos recientes, porque aquí ha pasado, los mercenarios estos de la protesta han estado en Arañuel, en Olocau del Rey, la última también ha sido por aquí en Requena, es decir, que ellos van por todos los sitios. Yo supongo que esa facción antitaurina, vociferante, pues diría por los pueblos que han recorrido los mismos eslóganes que dicen en Madrid o en Pamplona cuando van. Se ponen delante de la plaza y dicen que somos asesinos, que vaya ejemplo para los hijos, que para aquí, que para allá. Bueno, lo que pasa es que estos tipos beben del abrevadero de la subvención y quienes los financian, quienes les dan el dinero, pues lógicamente imparten consignas con ese dinero, y lo que les piden a estos vociferantes es que pues estructuren disconformidades, que gesticulen malestares y que insulten. Claro, los ideólogos de estos movimientos no se les conoce, no se sabe. El que paga nunca da la cara. No encabezan la protesta porque ese papel se lo dejan a la escuálida infantería que trabaja por un dinero. Suelen ser personas marginales, ocupas, gente antisistema, que se contratan para lo que les digan. Puede ser hoy los toros, mañana es ir a Bruselas a protestar contra el G20, etc. Yo en un primer momento pensé, inocentemente, hace ya tiempo, claro, ahora ya no, porque ya la cosa está muy extendida, pero en un primer momento yo pensé que el amor que despertaban los animales para muchas personas se debía pues, a una nueva corriente de pensamiento, una innovadora entrega de la filosofía natural sobrevenida por la influencia de las lecturas, pues qué sé yo, de las fábulas de Samaniego, o quizá al conocer la gente de la fraternal relación que tuvo San Francisco de Asís, acuérdense que decían que se acercaba al hermano lobo y demás, bueno. Y yo pensé que les venía por ahí, o también incluso por las películas de Walt Disney, que sus protagonistas, dibujos animados, pues hablan, son animales que hablan y además por mor del doblaje hablan todos los idiomas del mundo porque se ven en todo el mundo, ¿no? Pero estaba equivocado, porque después he sabido que la persecución a todo lo relacionado con el toro obedece, como decía antes, a intereses comerciales de grandes empresas multinacionales y asociaciones como PACMA, esta es española, Partido Animalista, pero PETA, que es norteamericana, y se desglosa como personas por el trato ético de los animales. También hay otras menos conocidas,
reciben dinero, como digo, de esos organismos y empresas dedicadas a la alimentación animal. Esas multinacionales se dedican, entre otras cosas, a la elaboración de piensos para mascotas, que da una gran fuente de ingresos, y les viene al pelo que haya asociaciones que fomenten la adopción de animalitos domésticos, porque eso genera pingües beneficios para ellos. Por ejemplo, en Madrid, las farmacias del centro de la ciudad, una farmacia en la Puerta del Sol, usted tiene un niño pequeño y va a buscar unos pañales o papilla y no hay. Dice, ¿por qué? Pues porque en la Puerta del Sol no viven familias de jóvenes. No, o hay empresas, o hay oficinas de empresas, o hay comercios, tiendas, o si hay alguna vivienda, queda alguna vivienda, es de personas ya muy mayores, con lo cual allí no hay niños. Las familias de nuevo cuño se van a los extrarradios, a las nuevas zonas de construcción, y las farmacias de esas zonas son las que tienen los potitos y demás. Pero en cambio, las farmacias de la Puerta del Sol sí tienen stands con comida para perros y gatos. ¿Por qué? Porque está así la zona. Entonces, el negocio es vender comida para perros y gatos y no potitos. Pero es que allí la proliferación de clínicas veterinarias para animales, de peluquerías caninas y demás en el centro de la ciudad, pues casi hay más que bares. Es una locura lo que hay. Quiero decir con eso que todo esto deja mucho dinero y hay mucha persona interesada en vivir de esto. Y para vivir de esto, lógicamente, si tú fomentas la acogida de mascotas, pues eso conlleva posicionarse en contra de lo que ellos, como decía antes, consideran que es maltrato y crueldad con los animales. Esta gente, para defender su punto de vista, pues a nosotros nos quieren hacer creer, a los taurinos o aficionados a los toros, que los pájaros maman y que los leones, por ejemplo, se desayunan con insectos. Y la pregunta es, ¿le echan alguna cuenta esta gente a las especies animales que no son susceptibles de domesticación? Porque yo no he visto nunca a los animalistas, ya estos que ya digo, levantan la voz y que los animalitos, estos no protestan para que se erradique la plaga del topillo o de la langosta, estos no hablan de exterminar las ratas, que hay unas cuantas, más que personas. ¿Por qué? Pues porque esas especies animales, como no son domesticables, ni son de Dios ni de los hombres. Eso no da dinero. La situación está tomando desde luego un cariz muy antipático. Se han abierto muchos frentes para socavar la fiesta de los toros. En los ayuntamientos también he comentado pues, que se está dando una preocupante disparidad de criterios entre los concejales respecto a si damos toros, si no damos toros y demás. Por supuesto, se están retirando las ayudas. Mira, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, pues a la Escuela de Tauromaquia le ha dejado sin ayuda. Bueno, ayuda no, porque nunca ha dado nada al ayuntamiento, que esa es otra. Se jactan de que no le van a dar ayuda si no habéis dado nada nunca, porque no se ha necesitado, porque la ayuda venía de la comunidad y de la empresa de las ventas. Esa es la que ha sufragado la escuela. Lo único que es verdad es que la escuela está en un sitio que es propiedad municipal y lo que van a hacer es desalojarlos de allí. Bueno, los acogen en la plaza de toros, pero vamos, es igual. A mí me parece que quienes se cuestionan si los toros van a durar mucho o poco tiempo, porque esa es la pregunta, al ver lo que está pasando, dice, bueno, ¿y esto qué? ¿Esto se acaba? ¿Esto terminan con ello? Pues a mí me parece que la preocupación en una problemática genérica se desvía hacia algo más concreto, que es, creo que yo, o mejor dicho, hay que desviarlo hacia algo más concreto, que es el actual estado de salud de la fiesta. En sus distintas versiones, lógicamente, pero fundamentalmente la corrida de toros. Porque al margen de todas las desestabilizaciones, de estos factores exógenos que pueden hacer peligrar su futuro, pues hay que ver cómo está la fiesta en su núcleo central, en el entramado. Entonces, si la fiesta estuviera enferma, pues sería preocupante. Pero si la fiesta no lo está, si tiene una naturaleza fuerte, yo creo que la fiesta supera esta crisis en la que estamos inmersos y saldrá adelante por mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Pues porque los papas y los reyes, en tiempos atrás, a la fiesta la abolieron varias veces. Y fue el pueblo, los aficionados, los que siempre consiguieron su restitución.
Por esa razón yo creo que los juegos, los espectáculos y tradiciones con toros no vayan a desaparecer en medio plazo. Aunque desde luego, claro, esta gente que hay ahora pues están volcados de hoz y coz en una idea que es que además se les llena la boca con la palabra progresismo. Pero vamos a ver, progreso nos abarca a todos. O sea, no puedes capitalizar el término progresismo. El progreso estamos metidos todos que vamos hacia el futuro. Lo que pasa es que algunos conservamos unas tradiciones y aluden también a su grado de sensibilidad. Vamos a ver, la sensibilidad es algo personal. La sensibilidad no se puede arguir o pretender que todo el mundo tengamos la misma sensibilidad. Hay quien es sensible a la ópera y va a la ópera, y hay quien escucha ópera y dice esto es un rollazo infumable. Quiero decir que cada uno tenemos nuestra sensibilidad. Hay quien es sensible a la sangre, pero a la sangre veo sangre y me desmayo. Y hay quien es fuerte, hay quien es incapaz de curar la herida en una mano. Y yo no, porque me da... Bueno, pues la sensibilidad, cada uno tiene una. Entonces no se puede implantar una sensibilidad. Ocasionalmente yo he cambiado opinión con gente que es contraria a las corridas de toros, porque claro, tienes que hablar con todo el mundo y tienes que escuchar razones, argumentos. Y hay quien dice que, bueno, pues que gente que incluso no son antitaurinos, pero sí son amigos de los animales o partidarios del buen trato animal, y esta gente dice, claro, que ellos en los toros que no ven nada más que un espectáculo cruel, que a los animalitos pues que hay que cuidarlos y de alguna manera hacerles o transmitirles algo de nuestro aprendizaje humano y de lo que participa nuestra civilización como especie humana. Ya, pero estos señores se conoce que no leyeron a Adenauer. Adenauer, el canciller alemán, decía que si la mejor forma para convencer a un tigre para que se haga vegetariano pues es dejarte devorar por él. ¿Por qué? Porque por un tigre, joder, pues es una fiera y come carne, es carnívoro. ¿Cómo le vas a decir a un tigre que coma acelgas? Pues no puede ser. Bueno, esta gente tiene una idea tan de buenismo que, bueno, pues que ya te digo, están pidiendo derechos para los animales, pero es que pretenden que los animales sean como las personas. De hecho, hay muchos que los tratan mejor que a las personas, pero los tratan mal equivocadamente. ¿Por qué? Porque una cosa es domesticar un animal y otra cosa es pretender que el animal te copie la forma de vida. O sea, una cosa es que tú tengas un animal que responda a señales, a gestos, porque le has enseñado, y otra cosa muy distinta es que pretendas, como digo, que haga lo que tú haces, que se duche con gel, que coma lo que tú comes. No, bueno, es que de hecho no lo pensamos bien, pero el perro es carnívoro y las bolitas de pienso que les compran para comer, esto lo denuncian además asociaciones animalistas, o sea, no es una cosa mía, pero lo dicen asociaciones animales contrarias a las mascotas, que también las hay, aquí hay de todo. Y dicen, claro, oiga, un animal carnívoro come carne y se limpia los dientes con los huesos. Usted le está dando bolas de sabe Dios qué, pues eran cereales, quelos, no sé. Pues eso le está cambiando el sistema digestivo, porque la carne no la ven ni por asomo. Los amigos de las mascotas, que no son solo perros, lo que están es llevándose a casa tortugas, o se llevan gatos, o se llevan papagayos, o se llevan periquitos, algunas aves tropicales traídas de las selvas. Usted lo que está haciendo, dicen esas asociaciones animalistas, están trasladando animales desde un hábitat salvaje, donde viven en armonía y en paz, y los han recluido en una jaula, en un piso, le alimentan con alpiste o lo que sea, y allí se pasa la vida hasta que se muere. Yo creo que eso es maltrato. Esas asociaciones dicen, eso es maltrato animal. Es maltrato animal bajar a tu perro de casa, si no le das paseos largos y lo llevas a zonas espaciosas donde pueda correr. Es maltrato animal sacar el perro a las 7 de la mañana que haga pipí y a las 8 de la tarde cuando vienes de trabajar otra vez y deprisa que empieza el partido de fútbol. Y el perrito ha visto la calle 2 ratos para hacer pipí cuando se lo mandan, no cuando quiere él.
Y ahí está, eso es un maltrato animal, eso es una especie de esclavitud. Y lo que hay que hacer a esta gente es decir, igual que yo te respeto a ti, debes respetarme tú a mí. Y lo mismo que yo te tolero a ti, y tus historias, y tus manías, y tus gustos, y tus fobias, tú tolérame a mí. Eso es lo que hay que decir. Las plantas y los animales pueden y deben ser objeto de protección, claro que sí, pero no sujetos de derechos, porque los derechos derivan de la voluntad, no del instinto. Y parece ser que todos estos animalistas y antitaurinos, pues a los toros les atribuyen voluntad. Si eso fuera así, entonces los toros tendrían que tener deberes, como cualquier persona. Y los antitaurinos alegan que todos los animales nacen iguales en la naturaleza. Sí, hombre, lo mismo un león que un ciervo, ¿no? Lo mismo un gato que un ratón, ¿eh? Un gavilán que una paloma. Pues la paloma, si tiene sus derechos, tendrá que decirle al gavilán o al águila, ¿dónde vas? Explícaselo. Entonces, es una cruzada encaminada, como digo, a la protección de los animales, pero esta gente no verán que adopten cucarachas, ni microbios, ni gusanos. Esos animales no, esos no se adoptan. Una de las grandes, decía, conquistas de la civilización es la tolerancia por las predilecciones de cada cual. Y estos plañideros del animalismo están empeñados en que los demás, los que no pensamos como ellos y nos gustan los toros, pues veamos el mundo como ellos lo ven. Y están obcecados en que su sensibilidad lo cubra todo y que no deje opción a otras formas de ver y entender la vida. A los animalistas y a los antitaurinos no les preocupa que el torero, en cuanto hombre, pueda resultar herido cuando lidia. Les preocupa que el toro pues reciba un puyazo o que se le claven las banderillas porque es animal. No les preocupa que en las calles los jóvenes puedan resultar heridos pues porque les coge una vaca o un toro. Se interesan por el estrés que pueda haber adquirido el animal en el traslado desde la finca hacia el pueblo, hacia la calle. Su compasión se dirige a un animal que se cría en libertad, que es el toro, que pasta a sus anchas en el campo, acondicionado para él hasta que llega la hora del sacrificio, pero en cambio no parece importarles, como decía antes, cómo se crían los pollos, cómo se crían los cerdos, la vida que se les da a las ocas para que llegue el buen paté, etcétera, etcétera. Esta sociedad actual de verdad que está desconcertante. Es una civilización, esta por la que caminamos al futuro, a mí fea y que está impregnada de un barniz de fariseísmo. Que me digan si no, eso, cómo se evita que los niños sepan lo que nos han enseñado a nosotros nuestros mayores en relación a la vida. Los estamos entonteciendo. ¿Recuerdan ustedes que lo hablamos esta mañana? El episodio del ébola en Madrid. Aquel episodio que había por medio un misionero que se lo trajeron de África, en las últimas el hombre, y en el intento de salvar su vida, pues una de las enfermeras encargadas de atenderlo se contagió de la enfermedad. Le pudo haber costado la vida. Pero sin embargo, lo que dio más que hablar fue el sacrificio del perro de la enfermera, porque se le había sacrificado en prevención de un posible contagio. ¿Para qué quisimos más? Todos los animalistas protestaron, se manifestaron, llamaron asesinos a quienes dieron la orden de sacrificar al animal. Y todos nos enteramos en España de que aquel perro se llamaba Excalibur. Eso fue el episodio más importante del ébola, movido por los animalistas. Y luego además los taurófobos, los animalistas en general, son personas muy cerradas. Yo diría que incluso ignorantes. Ignorantes porque se quedan en la cáscara de las cosas. Del arte, por ejemplo, no entienden sino lo primario. Son gente que creen que la madera que proporcionan los árboles solo sirve para hacer ventanas y puertas. Y desconocen u olvidan que con la madera también se fabrican violines, que es un instrumento musical precioso. Si miran un cuadro en un museo, lo que aprecian es el marco que lo contiene. Y si escuchan la obertura de Tchaikovsky 1812, les llama la atención la parte en la que hay unos cañonazos. O sea, así son esta gente. Se quedan en la epidermis de las cosas. Bueno, pues a todos estos que tienen mucho, como digo, de ignorantes, que están a mitad de conocimiento de las cosas, nosotros, que estamos posicionados en contra, tenemos que hacerles frente, porque su meta, como digo, es propiciar el fin de la fiesta, el fin de los festejos taurinos y la desaparición
con ellos también de los aficionados, porque si nos quitan los toros, nosotros ya perdemos también la condición de aficionados a los toros. Entonces, nos tenemos que tomar en serio todo este movimiento que hay en marcha, porque cuentan, como decía, con los apoyos oficiales, apoyos de empresas, y están llevando a la práctica de manera impune esa ignorancia agresiva, como decía Ortega y Gasset. No es cuestión tampoco de derramar, o sea, perdón, de llorar por la leche que se nos ha derramado, ni de quejarnos de la situación que hay planteada, sino es cuestión de ponerle remedio a las cosas. Hay que dar solución al problema. Y para ello, pues, es conveniente, primero, que los estamentos taurinos no lo dejen todo en mano de los aficionados. Porque me estoy acordando de la manifestación de Castellón, donde aquí hubo aficionados, pero hubo poco torero importante. Entonces, tienen que también tomar ellos e implicarse en el asunto. Ahora parece que la Fundación del Toro que se ha creado va a empezar a contrarrestar estos movimientos atentatorios centrípedos que vienen de fuera contra la fiesta y los festejos, llevando a la gente a los tribunales. Bueno, pues algo es. Pero el cura de mi pueblo decía, don Manuel, que bien está el credo, pero no sirve para consagrar. Es verdad, o sea, hay que echar para adelante. Y yo creo que ha llegado la hora de enfrentarse a este momento. La gente del toro, nosotros, primero los que viven de él, pero nosotros también debemos de plantarles batalla. Tenemos que hacernos notar en la sociedad, tenemos que hablar en los medios, tenemos que tener presencia en los mismos. Y para que eso suceda, hay que hacer uso también de las influencias políticas. Es decir, hay que arroparse y hay que ayudarse de los dirigentes políticos afines a nuestra causa y tratar de que ellos también hagan causa común con nosotros. Que no se escondan, que no tengan miedo, que no eludan enfrentarse a alguien de la política que busca la abolición de la fiesta de los toros y busca cargarse la fiesta de los toros. Hay que plantarles cara. Sobre todo, además, porque la fiesta está dejando, como tú decías, muchos impuestos, mucho dinero. Es algo rentable, da puestos de trabajo. Por mil cosas. Hay que ayudar. Ser aficionado a los toros, para mí, es un privilegio único. Un privilegio inigualable. Y el que no tiene afición, yo lo siento por él. Decía Camilo José Cela que el que no es aficionado a los toros, dice, es un muerto que se pasea por la calle llevando clavadas en los 4 ángulos del corazón 4 velas negras como banderilla de castigo. Lo decía Cela, que fue premio Nobel. Y fue torero, porque fue novillero. Yo creo que el ecologismo de estos animalistas, en el fondo, es un ecocidio. Porque claro, si lo que quieren es que desaparezca la fiesta, quieren que desaparezca el toro. Y pasaría lo que estaba diciendo antes, que ha pasado con los burros y con las mulas. O sea, si no hay festejos, ¿quién va a criar toros bravos? ¿Para qué? No es una especie que sirva ni para carne, para eso crías antes un choto en 5 meses y no tienes que esperar 4 años. Entonces, desaparecerían. Y por eso digo que no buscan el no maltrato del animal, sino la desaparición de la fiesta de los toros y con ellos del propio toro como especie. Pues esta gente, que yo no sé si decir en muchos casos más que gente gentuza, no está dispuesta a ser tolerante con nosotros. Y dado que los gobernantes en muchos sitios están haciendo poco, pues nos van a obligar a los aficionados, como casi siempre, a salir a las plazas, a las calles, para exigir que la pasión por los toros, la pasión que nos da esta fe nuestra de aficionados, arraigue en lo más profundo de nuestras convicciones. Debemos ir a esa manifestación que va a haber en Valencia el día 13 contra la nueva Inquisición que se ha montado de animalistas y solo detenernos cuando pare los ataques y las violaciones de nuestras libres preferencias, porque si no lo hacemos, mañana o pasado otro día querrán imponernos los caprichos de los que no piensan, que son los que dejan que otros piensen por ellos. Tenemos que enfrentar esto que es una mafia organizada y fanatizada, que nos tiene declarada, repito ya por 4ª vez, la guerra, que es una guerra, de verdad, es una guerra de guerrillas. Y tenemos que hacerlo como escuché a un amigo también, periodista, escritor venezolano, Manuel Ramírez, ya fallecido, que plantó cara allí en Venezuela, se sumó a las manifestaciones que iban contra la fiesta de los toros y decía que las muletas y los capotes tienen que ser banderas de libertad para el toreo.
Tiene que ser así. Porque si no, nos pisan. No tenemos que dejarnos pisar. A Valencia el día 13 todos. Y agradecerte tu presencia aquí en Alcuera, en el Club Taurino. Y de verdad, esta es tu casa. Muchas gracias. Os lo agradezco. Además, el primero que me habló de Alcora, hay que decirlo, fue Vicente Alfieri. Que ha sido el que dice, tienes que venir un día a mi pueblo. Digo, con mucho gusto, hombre. Y luego cogiste tú el testigo y el teléfono y ha sido el que me has metido por la manga. Te ha aburrido a llamadas, ¿no? Pero... No. Bueno, pero lo importante que hemos lidiado en Alcuera. Bueno, pues muy bien. Yo agradecido por vuestro homenaje. Veo que habéis hecho ahí un azulejo a nombre de Tendido Cero. Un azulejo, no, una placa. Una placa. ¿Placa? Sí. En el próximo programa saldrá el azulejo, por lo menos. Claro que lo tendremos que poner. ¿Hombre? Los 60 minutos. Claro. Sí, sí, pues no. Nada, más, muy agradecidos. Nada. Y a vosotros. Gracias y enhorabuena por el programa y a seguir.